El día de hoy vamos a hablar de ciencia, de literatura, de gatos, de visión y de la labor de una persona que admiro y respeto desde hace muchos, muchos años, que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, de la historia, de la literatura y muchas cosas más. Y el gato, sí dije del gato, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Tengo el honor, enorme honor y privilegio de recibir aquí en Caldo de Cultivo a Pepe Gordon, que es alguien que yo he visto en la televisión, he escuchado, he leído, como muchos de ustedes, y para mí, de verdad te lo digo, creo que es la primera vez que te lo digo, Pepe, porque me envalentono, porque estamos en mi programa, sí ha sido un referente de cómo hacer este tipo de contenidos culturales que mucha gente dice, programa de cultura, ay, qué flojera, va a estar un tipo que va a estar faroleando de todo lo que sabe y no le voy a entender nada y nunca voy a llegar ni a la ciencia, ni al libro, ni al teatro, ni a la danza. Antes de hablar del gato encerrado, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu intención en este manejo de contenidos para que la gente sepa que es algo que se vive todos los días, no es algo que está muy lejos en la estratosfera. Esto es una pregunta muy interesante, querida Mariana, porque tiene que ver con el deseo de compartir un mundo. ¿Y qué es lo que nos pasa normalmente cuando vamos a ver, por ejemplo, una película que nos emociona, que nos conmueve? La vuelves a ver, aunque sea 2 o 3 veces, nada más para sentirla al lado de las gentes que quieres. Ay, claro, sí, sí, qué Entonces, el bueno. impulso inicial en comunicar el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia, es hablar de aventuras del conocimiento, de narraciones que nos tocan, que nos abren la perspectiva, que nos permiten ver más allá de los límites que siempre solemos tener. Y curiosamente, la forma en que lo trato de plasmar tiene que ver con algo que aprendí de Kapuscinski, de Richard ¿Ah, sí? Kapuscinski. Richard Kapuscinski hizo con el periodismo literatura. Ah, claro, sí. Es decir, el periodismo se podía contar y se podía narrar de una manera tan interesante, más allá de la superficie, y me di cuenta de que la ciencia y la cultura también tenían esa posibilidad de ser narradas respondiendo al arte con arte. Entonces lo que Sí. estamos haciendo de alguna manera es una especie de narraciones literarias sin traicionar el contenido de las investigaciones científicas o el mismo contenido de otros libros y de otra literatura, enfrentar al arte con arte. Y además dijiste algo que es clave, compartir, porque a ti y a mí y a mucha gente que nos está viendo, que nos gusta la música, que nos gusta la literatura, yo no quiero educar a la gente, no tengo ni siquiera las credenciales, lo que quiero es compartir, porque a mí me movió tanto esta línea, estoy hablando de literatura, no vayan a Sí, pensar que sí, sí, estoy sí, sí. hablando de otras cosas. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Me movió tanto, me dijo tanto, me conmovió, me hizo reír, me hizo llorar, que quiero que tú también lo vivas conmigo. O como dices, la película, cuando la platicas con alguien, ya tienes como, haces una complicidad y eso, de eso se trata nada más, ¿no? Sí, de compartir. Fíjate que yo siempre he entendido a la literatura como una soledad acompañada. Ese Claro. momento en que estás a solas y sin embargo estás acompañado y estás cruzando espacios y estás cruzando tiempos y eres amigo de Platón y estás dialogando con él. Claro. Entonces, esta posibilidad de romper límites que siempre ha dado la cultura y la literatura, si la podemos comunicar a ese nivel, en el que nos podemos emocionar de que nuestros amigos más cercanos son gente que vivió hace siglos y que sin embargo nos siguen hablando, Claro. esto se vuelve entonces algo significativo y eso en las narraciones de la ciencia, por ejemplo, creo que es muy importante conversar, conservar. De hecho, hay que hacer el esfuerzo también por tratar de ver cómo ese mundo de esas narraciones se conecta con tu ser. Por ejemplo, si estás hablando de los átomos, bueno, podrías estar hablando de algo que allí está, afuera, lejano, extraño. Pero ¿qué pasa si te dicen que, como lo dice un biólogo que se llama George Wald, que ganó el premio Nobel, que te dicen los físicos, o sea, los
investigadores que se dedican a la física, son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos se conozcan a sí mismos. Entonces Ay, de qué repente joya. dices, aquí hay un juego de espejos con la naturaleza, porque mi mirada les permite conocerse a sí mismos, pero también en el mismo proceso entiendo aquello que me constituye. Entonces, Claro. si de alguna manera el conocimiento de las narraciones literarias, de las narraciones científicas, se empiezan a conectar con la vida cotidiana, con lo que somos, con la forma en que miramos, entonces el conocimiento se vuelve significativo. Fíjate, si los que nos dedicamos a difundir la literatura, la lectura, pues nos cuesta trabajo en los espacios de medios, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nos vemos en las ferias y somos todos unos nerds hablando de libros o hablando de cualquier otra cosa, pero tenemos ese territorio planchado. A la hora de medios es difícil, con literatura, con ciencia es todavía más difícil, me imagino. Fíjate que, curiosamente, cuando descubres que las narraciones de la literatura y de la ciencia se te vuelven vitales, entonces cambia la perspectiva. Pero el problema es que a veces cuando narramos o contamos de qué se tratan las historias, no nos damos cuenta de que son relatos que permiten leernos a nosotros mismos. Claro. Me recuerdo a una novela muy interesante de Juan José Millás, que se llama Dos mujeres en Praga, que empezaba así, con un anuncio de ocasión en el diario, que decía, usted pone la vida, nosotros le escribimos su novela. ¡Qué Y joya! entonces, de repente te das cuenta que sí, que efectivamente las historias que tenemos podrían ser noveladas. El problema que tenemos, me acuerdo que lo conversé con Juan José Millás, es que no tenemos una novela para cada uno de nosotros, pero la ventaja es que hay historias que se vuelven espejo de lo que nosotros vivimos. Y entonces de repente nos damos cuenta, ese capítulo de esta historia lo estoy viviendo yo. Claro, sí. Y empezamos a entender, en medio del caos de todas las experiencias que tenemos, empezamos a hacer una historia de nuestra misma vida y empezamos a ver que hay capítulos, así sean arbitrarios, pero que de alguna manera empiezan a dar coherencia y sentido a las cosas y nos permiten tal vez leernos de tal suerte que podamos modificar, aunque sea por 1 milímetro, el destino posible que pudiéramos tener. Porque en las historias te modelas y de repente dices, si yo sigo la trayectoria de este personaje me va a pasar esto. Y entonces hay como una lección vital en ese espejo para de repente decir, yo no quiero que me ocurra como este personaje, no quiero este tipo de historias. Y creo que el reto, precisamente también en términos de literatura, es ensanchar los límites de las historias que narramos, porque estamos modelados desafortunadamente en historias de telenovelas baratas, hay telenovelas buenas, pero en historias de telenovelas baratas, y cuando no nos damos cuenta con los seres que más queremos, de repente estamos teniendo diálogos que son de telenovela que cursi. De acuerdo. Y entonces de repente uno dice, si tuviera otros modelos de literatura en donde empezara a aparecer el humor, en donde Claro. empezaran a aparecer situaciones de imaginación que rompen los límites de lo que se juega, Matices. tal vez eso nos invita a nosotros mismos en nuestras propias vidas a jugar una novela más interesante. Exactamente. ¿Ven por qué lo admiro tanto? Es que no lo pudiste decir más bonito. Vamos a hacer una pausa y solo les voy a adelantar a el gato. Ahorita regresamos. Estamos de regreso con Pepe Gordon platicando, bueno, es que podríamos hacer una serie de platicando con Pepe Gordon de todas las cosas, los temas y los ángulos y perspectivas que tienes de estos temas muy, muy distintos. Pero lo que nos trae el día de hoy a este caldo de cultivo es un gato encerrado. Y me gustaría que nos platicaras, porque existe la razón por la cual es el gato, porque es el gato el personaje principal que nos lleva por la ciencia, por la astronomía, por la literatura, hasta pasamos por Cortázar. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál fue el móvil del gato? El móvil del gato es una fábula que viene de la ciencia, que prácticamente sería como hablar de la caverna de Platón en los tiempos de la neurociencia. ¿Cuáles son los límites que tenemos para ver el mundo? ¿Te acuerdas que en la famosa alegoría de Platón
se está proyectando un mundo que es sombra de lo que realmente acontece afuera de la caverna. Ajá. Sombras nada más. Y el gato es Y el sombras nada gato, más. y el gato, curiosamente, tiene que ver con un experimento que se hizo muy interesante. Hicieron un experimento, dos investigadores que ganaron el premio Nobel y que se dieron cuenta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, Chiquitititos, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Ajá. Entonces, parafraseando a Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Y entonces resulta que en esos días críticos para desarrollar la mirada, los colocaron, por ejemplo, en unas cajas en donde solamente veían líneas horizontales. El resultado es que cuando sacaron a los gatitos después de esos días críticos de las cajas, cuando caminaban se tropezaban con las líneas horizontales y verticales. Se tropezaban con las líneas verticales, se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no habían visto lo vertical, habían Todo visto en nada este más plano. horizontal y entonces siempre se estaban tropezando. Y me parece que eso habla también un poco de lo que nos pasa a nosotros. Nosotros también estamos metidos en una caja, Claro. pero es una caja muy lujosa porque está llena de imágenes. Aquí estamos precisamente viendo cómo estamos también metidos dentro de una caja que tiene árboles, que tiene avestruces, que tiene tortugas, que tiene tantas imágenes que pensamos que no hay otro mundo posible. Pero Gaston Bachelard decía que el problema de imaginar es ir más allá de las imágenes primeras. Las imágenes primeras en el caso de los gatitos eran las líneas horizontales. Las imágenes primeras en el caso de los seres humanos es este mundo tan amplio que no nos damos cuenta de que podría haber otro mundo. No podemos imaginar aquello que está más allá de lo que hemos visto. Y sin embargo, los ojos de la ciencia permiten hacer boquetes o agujeros en la caja para asomarnos a los niveles de las partículas más finas de la naturaleza. O, por ejemplo, para asomarnos también a los niveles más grandes del cosmos. Y esto nos saca de la caja. Ahora, lo interesante es que no tan solo la ciencia nos saca de la caja, también la literatura, porque la caja no está tan solo hecho de las imágenes primeras, sino de los prejuicios. Y entonces, por ejemplo, tenemos el prejuicio de que cuando estamos besando a la persona que amamos, a esa distancia, sentimos que le estamos viendo los dos ojos. Y no. Pero no, en esa distancia se van a sobreponer y vamos a ver que, como nos dice Julio Cortázar, me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y esto es muy hermoso porque con unas ilustraciones maravillosas de Sebastián y la Vaca, vemos justamente cómo se da este proceso. Y podemos hacer el experimento científico con algún ser amado para darnos cuenta que efectivamente nos volvemos cíclopes. Pero esto Consígueme uno, Pepe. Esto es salir de la caja, escaparnos de la caja y escaparnos de los límites que tenemos en la percepción. Fíjate que algo que a mí me asombra profundamente es que en ciencia salir de la caja es romper paradigmas, salir de los límites con los que entendíamos el mundo. Pero la literatura a veces también nos habla de cómo salir de los límites en que quedamos encajonados. Bernard Shaw en alguna ocasión recibió una hojita de papel con la palabra escrita que decía imbécil. Y entonces el problema es que si tú dices, oiga, no, yo no soy ningún imbécil, ya te estás definiendo por la caja conceptual en la que alguien te metió. Un poquito como lo que hace Trump con nosotros los mexicanos, cuando nos dice que somos violadores y una serie de cosas. Y si tú empiezas a decir, yo no soy eso, te estás identificando o estás desmarcándote en los términos que alguien te encajonó. La respuesta literaria de Bernard Shaw es genial. Para salir de los límites, dice, yo he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué increíble! ¿No? El que escribe se está definiendo de esa manera. Y esto creo que eso es lo que permite la literatura, salir de los límites en los que vemos el mundo. Y bueno, la idea pues es que al final no queremos revelar mucho. Pues se pueden ver muchas cosas, pero al final si nos pusimos ojos de gato,
Ahora vamos a tener ojos de niña, ojos de ser humano de nuevo, para descubrir que si cruzamos los ojos de la ciencia y los ojos de la poesía, los ojos de la literatura y los ojos de la investigación, los ojos de gato, los ojos humanos, tendremos esta imaginación que perteneció a un Da Vinci, la genialidad que cruza fronteras en un vuelo que es el vuelo más hermoso que podemos tener, el vuelo de la mirada encendida, porque descubrimos la belleza, porque descubrimos conocimiento. Pepe, me vas a hacer llorar. Es que qué belleza de narrativa la tuya y todo esto. Vamos a hacer una última pausa y quisiera que nos contaras la cara de tus editores cuando les dijiste que querías hacer algo así, porque yo te lo he dicho, tenemos por aquí varios libros bien bonitos, pero yo me acuerdo así, vívidamente de cuando estábamos en Oaxaca con Fer Rivera Calderón, que le hizo una canción a este gato, por supuesto. Sí. Y que bueno, me enseñaste ese libro y yo dije, es que es lo más bonito que he visto. Y de verdad es una combinación de disciplinas, de talentos, de sensibilidades increíble. Entonces, ahorita nos cuentas quién fue el equipo que ayudó a que este gato encerrado... Sí, porque es un gran trabajo de equipo. Cañón. Hacemos pausa, regresamos. Estamos de regreso en este bloque final. Quería yo mostrar que se nos bueno, más bien no lo quisimos enseñar hace rato. Pero lo podemos ver, ¿verdad? Claro. Es que qué factura del libro. Tiene hasta sus lentes. Sí. Para poder ver. Un guerrero escondido en una alcachofa, una armadura escondida en una alcachofa como la que describe de alguna suerte Pablo Neruda en un poema, que nos dice que allí hay un guerrero dentro de la alcachofa y uno empieza a sentir, sí, hay una forma que parece como de un samurái ahí adentro, pero entonces con estos lentes se vuelve obvia. Cuando te pones estos lentes, y sí, ves esa figura. Pero claro, entonces lo que ocurre que es hermoso es que eso es lo que siempre ha hecho la poesía, romper los límites con los que vemos la realidad, salirte de la cárcel sensorial en la que estamos, para ensanchar un poquito más la mirada, para sacar recursos de donde no los teníamos, como ocurre con esta estampa en donde vemos al barón de Munchausen, que está hundiéndose en un pantano con todo el caballo, pide ayuda, no hay nadie quien le auxilie, y entonces él mismo jala de su cabello y se saca del pantano a sí mismo junto con el caballo, simple y sencillamente con la capacidad autorreferente de los recursos creativos que tenemos. Y esto creo que es una invitación a utilizar el cerebro, ¿no? Que fíjate que una de las cosas que suelo decir es que cuando pensamos, por ejemplo, en una galaxia, a veces podemos darnos cuenta de que hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Cuando pensamos en el cerebro, algunos científicos estiman que hay 100,000 millones de neuronas. Bueno, pues es como tener una galaxia en el cerebro, y entonces ahí está el verdadero potencial de creatividad y de imaginación que nos permite o que nos permitirá resolver los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Porque de esto tiene que ver con sensibilidad, imaginación, pero también pensamiento crítico, inteligencia para transformar las cosas, para sacar recursos que no pensábamos que teníamos y que la ciencia nos muestra que ahí está, y sin embargo no hacemos caso a lo que dice la ciencia ni atendemos precisamente a la imaginación que nos permite tener empatía con nosotros. Digamos que metiendo una variable que no tiene que ver con la ciencia, no tenemos fe en que exista todo eso, ¿no? Es hermoso lo que acabas de decir. No tenemos fe, no tenemos referentes. Claro. Y creo que una de las cosas más importantes es saber que aquí están estas historias. O sea, creo que lo que tenemos que descubrir es por qué es grande la imaginación científica. ¿Por qué son grandes los buenos escritores que conforman nuestra literatura? Pues porque son imaginantes, que tienen una capacidad de contarnos los sueños de la tribu e imaginarnos otras posibilidades, ¿no?
Me acordé de las cápsulas de Imaginantes que hacías, que eran bellísimas. Ahora, decíamos es que queremos saber un poco el chisme de cómo se hizo, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Porque me contaste algo así como de que el diseñador, Sebastián y la Vaca. Y la Vaca dijo, tú pídeme, yo lo hago. Bueno, es que más bien nos compenetramos profundamente, entendimos, el libro fue entendido de una manera espléndida por Sebastián y desarrollado y potenciado, porque realmente aquí hay una gran creatividad en la ingeniería de papel con las propuestas que él nos daba. Y quiero decirte que fue un trabajo muy interesante porque me acuerdo que cuando con Diego Rabasa, yo le estaba contando que tenía ganas de hacer una historia que tenía que ver con esta fábula que nos da la ciencia, porque esta idea de un gato escapando de la caja, haciendo boquetes para salir de la caja, a mí me parecía que es una fábula contemporánea que nos da la ciencia. Y entonces cuando vio la historia, se quedó tan impresionado y de repente él me dijo, oye, ¿y si lo hacemos pop-up? Y entonces los dos enseguida nos conectamos. Sí, claro. Y bueno, el pop-up es ojos de papel volando en términos mexicanos. Sí. Y lo que hicimos fue precisamente echar a volar la imaginación, echar a volar el ojo para tratar de hacer esto que sería imposible sin Sebastián y la Vaca, sin los grandes editores de Sexto Piso, pero también sin toda una serie de aliados que entraron a apoyarnos, el Instituto de Cultura de Aguascalientes, la Fundación Daniel Katz, Politécnico Nacional, Cultura UNAM, realmente, y por supuesto Sexto Piso, fueron claves para poder hacer un trabajo de esta envergadura, ¿no? Es un trabajo extraordinario que combina, como decíamos, el conocimiento, la sensibilidad de la literatura, el diseño, el arte, y creo que es un libro aparte que a partir de yo te digo, mi sobrino de 3 años y medio le encantó. Entonces, a partir de 3 años y medio va teniendo diferentes lecturas. Eso es lo que hay que entender, que tiene diferentes lecturas. Desde los 3 años, porque está la fascinación con las formas, y luego los padres y los tíos también pueden hacer el esfuerzo por decirles, mira, la historia trata de que si te pones a un gatito en una caja, va a estar limitado en su percepción al salir de la caja. Pero lo interesante es que, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía ya el libro en la mano, el primer ejemplar que nos había llegado, y que estaba entrevistando a un premio Nobel en medicina, y lo empezó a ojear y me dijo, ¿me lo puedo quedar? Entonces ahí me di cuenta que es un libro que apela a todos los que tenemos despierta la curiosidad y la capacidad de asombro. Claro. Al niño que tenemos dentro, que debemos de despertar. Recuerdo que Bruno Schulz, un gran escritor, decía que debemos madurar hacia la infancia. Este es un libro para madurar hacia la infancia y para que la infancia madure a una mirada en donde nos encontramos en la belleza y en el conocimiento. Te digo que me vas a hacer llorar. Gracias, Pepe. De verdad estoy eternamente agradecida porque estés aquí en Caldo de Cultivo, por este esfuerzo extraordinario y por tu trabajo que ha sido tan importante para muchos de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida María. Esto fue Caldo de Cultivo con Pepe Gordon.